Mi nombre es Roberto Palafox Luna y bueno, soy ingeniero en la parte de seguridad aquí en Partner TV junto a mis demás compañeros del equipo que se conforman por Axel y por Luis. Bueno, el día de hoy les tengo una plática muy interesante porque les voy a platicar los tipos de malware y a veces cómo detectarlos, ¿no? Porque pues hoy en día pues nos dicen, no, pues tienes un virus, ¿no? Pero realmente, ¿qué es un virus? ¿Qué tipos de virus hay? Hay una infinidad, ¿no? Voy a tomar los virus más, por así decirlo, conocidos y los que más podrían llegar a suceder, ¿no? A ti como entorno. Cualquier tipo de usuario, ¿no? Ya sea empresarial o ya sea un usuario, una pyme o un usuario final, un usuario simple, tú como usuario de Facebook, usuario de tu laptop, usuario de tu celular, puedes ser afectado por este tipo de virus. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de poder presentarles este tipo de amenazas, algunas cómo detectarlas. Igual les voy a dar algunas recomendaciones y qué es lo que a veces Cisco, bueno, qué es lo que Cisco ofrece como para poder mitigar este tipo de ataques y poder detectarlos de una forma muy rápida. Bien, les voy a pasar a la presentación. Bien. Bueno, aquí, como dice el título y como ya les venía diciendo desde un principio, es los tipos de malware y cómo detectarlos. Les voy a presentar los más conocidos y los que más podríamos llegar a detectar o a poder escuchar en algún momento cuando alguien de tecnología o cuando nuestro amigo geek o nuestro amigo que sabe de computadoras empieza a decir, no, es que se te infectó con tal y tal y tal, y nosotros así como de, ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada, ¿qué son los virus informáticos? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Un virus es un tipo de malware que cuando se ejecuta se autorreplica modificando otros programas e insertando su propio código. Cuando esta replicación tiene éxito, se dice que las áreas afectadas están infectadas. Ok, entonces un malware puede ser desde un archivo JPG, un PDF, un enlace hacia una página conocida, hasta Facebook, que te manden un Facebook, un link de Facebook que digas, no, pues es verídico, ¿no? O sea, no hay problema, es Facebook. Pues desde ahí puede ser, desde ahí puede entrar, desde ahí es una brecha, es una forma de hacerlo. Igual es parte de la ingeniería social que, como ya habíamos hablado, tiene mucho que ver en esta parte de cómo entrar dentro del usuario, cómo entrar a la máquina del usuario, cómo persuadir al usuario. Bien, ¿cómo se propaga el malware? ¿No? Entonces se preguntarán, ya les dije varios vectores, varias brechas, pero aquí hay unas formas habituales de propagación. Por ejemplo, tenemos las vulnerabilidades, ¿no? Esto ya va más parte a lo que es la computadora, ¿no? También, como ya hablamos, la de la ingeniería social, pero aquí ya vamos a estar hablando más de la parte de software, un poquito de hardware, lo que es el programa y la máquina física como tal. Bien, tenemos la primera, vulnerabilidades, ¿no? Es un defecto en la seguridad en el software que permite que el malware lo explote para obtener acceso no autorizado a la computadora o al hardware o a la red. Esta parte la podemos ver muchas veces en programas, ¿no? Que a veces algún programador al momento de realizar este tipo de software o de programita, cualquiera que sea, puede ser desde tu navegador que es Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Brave, todos estos tipos de buscadores que tú cliqueas para entrar, tienen vulnerabilidades, ¿no? O sea, y las personas que son muy ágiles, los hackers, están siempre buscando algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? O sea, no sé, que de repente hay una pestaña en Chrome que permite el acceso, ¿no? Entonces eso ya es parte de una vulnerabilidad de un programa, ¿no? De un software. Bueno, tenemos la siguiente que son las backdoors o las puertas traseras. Una puerta intencionada o no intencionada en software, hardware o seguridad del sistema. Es como les mencionaba, ¿no? A veces los programadores, sí, la mayoría de veces, los programadores
valga la redundancia, de programas, de software, dejan una puerta trasera para que ellos puedan tener acceso sin necesidad de que los detecten, pero a veces ellos mismos hacen esto pues para su acceso, ¿no? Pero los hackers tienen mucha habilidad, ¿no? Entonces todo el tiempo están viendo los programas y sus vulnerabilidades. Entonces, a la hora de ver esta vulnerabilidad de una backdoor, es muy sencillo poder entrar pues a la red, a veces, a la red o a tu endpoint, a tu dispositivo final. Con esta disposición podemos decir que las puertas traseras son un peligro muy latente en cualquier tipo de programa, ¿no? Porque pueden entrar y sin siquiera nosotros darnos cuenta que están ahí. Las descargas no deseadas. Bueno, descargas involuntarias de software con o sin conocimiento del usuario final. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando de repente queremos entrar ahí a ver alguna serie o película que de repente no la encontramos ahí en nuestro proveedor de streaming, que podría ser Netflix o alguno de estos, queremos verla, ¿no? Y que de repente queremos entrar a una página que pues ahí tiene mucha publicidad y de repente pues le damos clic a alguna sin querer o sin darnos cuenta y de repente vemos que sale un pantallazo y se empieza a descargar, pero se quita muy rápido porque es una descarga muy rápida. Obviamente los archivos son muy ligeros. Entonces a veces ya descargamos algo y sin siquiera darnos cuenta. Bien, la homogeneidad. Si todos los sistemas ejecutan el mismo sistema operativo y están conectados en la misma red, aumenta el riesgo que un gusano, ahorita les voy a decir más o menos qué es un gusano, se propague con éxito a otras computadoras. Eso lo vemos mucho en las empresas, ¿no? Que de repente toda la empresa compró un lote de pura computadora HP, ¿no? Entonces todos ocupan Windows. Ahí es lo que se refiere, ¿no? Homogeneidad. Que si encontró una vulnerabilidad del hacker, el hacker va a decir, ok, toda esta empresa ocupa la misma computadora, ocupa el mismo sistema operativo, entonces todos tienen la misma puerta trasera, la misma vulnerabilidad. Entonces es tan fácil infectar a todos los dispositivos en la red que así pasa, o sea. Entonces esa es una parte de cómo se propaga el malware. Escalada de privilegios. Ese es otro punto. Una situación en la que un atacante obtiene acceso escalado a una computadora o red. Luego la usa para montar un ataque. Aquí es como, ya es un poquito como, ya dentro de una backdoor, ya tienes una backdoor dentro de una red. El atacante entra a una computadora, ¿no? Y la tiene en monitoreo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, va escogiendo realmente a los usuarios que tienen mayor acceso a este tipo pues, no sé, archivos que quisieran robar o realmente ya esparcir como tal un malware. Amenazas combinadas es el siguiente punto. Son paquetes de malware que combinan características de varios tipos de malware, a los que nos hace más difícil detectar y detener porque aprovechan diferentes vulnerabilidades. Este es uno de estos ataques, pues obviamente como lo dicen, ¿no? Son combinados, entonces es más difícil porque de repente ya cambia, no sé, entró como un archivo ejecutable y de repente cambia a un archivo de script, ¿no? A una consola, aparte de la consola. Entonces en la consola hace un llamado al servidor donde está y el servidor hace un callback. Entonces ahí son varios ataques, los empieza a combinar, pero entonces el malware se empieza a esconder, ¿no? Cambia otra vez de forma, ahora un archivo más amigable, un archivo que conoce, ¿no? Por así decirlo, nuestro antivirus. Bien, ahora vamos allá a un poquito más a los tipos de malware, ¿no? Primero que nada les voy a hablar de un gusano informático. Un gusano es un programa de malware autorreplicante cuyo objetivo principal es infectar otras computadoras duplicándose mientras permanece activo en los sistemas afectados. Es como les decía, ahí es donde va la parte de homogeneidad, donde la parte que vemos vulnerabilidades es tan fácil poder realizar este tipo de esparcimiento para que llegado el momento nosotros podamos hacer un ataque simultáneo o se puede hacer un ataque simultáneo y pues realmente dañar la productividad de una empresa, robar archivos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí nos menciona, ¿no? Los gusanos utilizan las redes de computadoras para propagarse
confiando en vulnerabilidades o fallas de seguridad. La mayoría de veces cómo detectamos este tipo de amenazas si es que no llegásemos a tener un, eh, un antivirus, es que de repente daña alguna parte de la red, ¿no? Y consume mucho ancho de banda. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que de repente vemos que nuestra computadora pues empieza a ser muy lenta, o que de repente nuestro internet, pues teníamos un internet, no sé, de 20 megas, ¿no? Y de repente vemos que estamos navegando a, no sé, 5 megas, 2 megas, y decimos, ok, ¿qué está pasando? Si en mi otra computadora estoy navegando súper bien. Pues entonces ahí es cuando tenemos algunos síntomas de que podría haber ahí un gusano informático que nos está dañando, ¿no? Entonces, recomendable siempre tener un antivirus actualizado, o tener el Windows Defender actualizado, que es una defensa que tiene Windows en la mayoría de las computadoras Windows. Bien, el siguiente es uno muy conocido que la mayoría de las personas hemos escuchado hablar, que es un caballo, ¿no? Un caballo de Troya, un caballo. Bueno, un troyano o un caballo de Troya es cualquier malware que engaña a los usuarios, ¿no? Para realmente, pues, su verdadera intención es dañar o entrar al software sin ser detectado, ¿no? Pues obviamente, ¿no? El término deriva de la historia griega de la antigua Grecia, donde pues se metía un caballo dentro de la ciudad de Troya, y venía con soldados dentro y se esparcía, ¿no? Parecía como un regalo hacia la ciudad. Entonces, más o menos es lo que va este tipo de ataque, ¿no? Se puede engañar al usuario para que se ejecute un archivo adjunto en un correo electrónico, ¿no? Es lo que ahí es como podemos detectar, ¿no? Disfrazado de que parezca genuino, ¿no? Por ejemplo, una hoja de cálculo en Excel, o un PDF que te llegó de un catálogo, por así decirlo. Una vez se abre el archivo ejecutable, se instala el troyano. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Bien, les voy a mencionar ahora el rootkit. Es una colección de malware diseñado para brindar acceso no autorizado a una computadora o un área de su software. A menudo enmascara su existencia o la existencia de otro software. El acceso se puede obtener como resultado de un ataque directo al sistema, explotar vulnerabilidades y descifrar contraseñas o phishing. Bien, aquí es una parte ya más, es un ataque más, pues, más diseñado, ¿no? Mejor ejecutado. Porque ya aquí ya va parte del phishing, ¿no? De la parte del robo de identidad. Para que nosotros, o para que el software o el hacker tenga acceso, que pues obviamente no tenía. Pues, puede ser desde, no sé, las contraseñas, o el acceso simplemente a tu computadora, ¿no? Que de repente pues tú la tienes bloqueada, pero ya con este tipo pues, de ataques, a veces hasta softwares que nada más están buscando la contraseña, es tan fácil de que alguien tenga el acceso a toda tu información. Bien, uno de los puntos más importantes, o del malware que más ha estado, pues siento yo que ataca a las empresas, más que nada ese sector, es el ransomware. Bueno, hay un breve resumen, ¿no? Es una forma de malware diseñado para denegar el acceso a un sistema informático o datos hasta que se pague el rescate. Pues ahí básicamente nos está diciendo, ¿no? Es un secuestro, es un secuestro literal de nuestra computadora. El ransomware se propaga a través de correos electrónicos de phishing, publicidad maliciosa, visitas a sitios web infectados, aprovechando vulnerabilidades. Entonces, siempre está ahí latente cualquier ataque, ¿no? ¿Por qué digo que el ransomware es de los más, pues más mencionados últimamente? Pues porque ha atacado a empresas multinacionales hasta empresas muy pequeñas, ¿no? Entonces, se oyen casos de que de repente escuchas, no, pues es que me encriptaron toda mi computadora, me bloquearon todos mis accesos, ya no tengo mi información, no tengo mis facturas, no tengo cómo ingresar a mis facturas, cómo ver mis facturas, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? No puedo ver mis facturas
no puedo ver las fotos que tomé, hasta un usuario, ¿no? Un usuario común, no puedo ver mis fotos, bloquearon todos mis archivos de la escuela, bloquearon mi tesis y me están pidiendo un rescate, me están pidiendo que les deposite, no sé, desde empresas muy grandes que les piden millones y millones de pesos, hasta una persona común y corriente que les pide, no sé, dame 10,000 pesos y te regreso toda tu información, pero no te dicen, no, pues te doy un mes, no, obviamente no, te dan a veces 24 horas por mucho. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una liga, hacen una cartera de bitcoins, obviamente te mandan su número de cuenta, pero no es como que vas al banco y ya depositas y te aparece el nombre de quién es. No, no, no. Este tipo de billeteras o bitcoins, como se conocen, es la moneda virtual. Entonces, al momento de que tú mandas esta moneda, ellos lo que hacen es, en base a saltos de proxy, estén teniendo diferentes tipos de servidores, ¿no? Entonces, si la cartera tenía ese servidor, hace un salto a un servidor de Australia, luego un servidor de China, un servidor de México, un servidor de Nueva Zelanda, hasta que llega a la cartera o al banco de bitcoins donde lo tienen, ¿no? Entonces es a veces irrastreable este tipo de cuentas o este tipo de ataques, ¿no? Por lo mismo de su complejidad que tiene todo este tipo de, pues eh, de nueva economía, ¿no? Porque realmente es lo que se está viendo y lo que se va a ver en los próximos años, ¿no? La economía o la moneda virtual, el Bitcoin, que está tomando, pues ahorita tuvo una baja en cuestión de que ya no se usa, no es tanta la publicidad, pero ahí sigue, ¿no? No se ha ido y va a seguir y va a seguir creciendo. Bien, ahora otro también muy importante que son los keylogger, ¿no? O los registradores de teclas. Los registradores de pulsaciones de teclas, ahí como los mencionan, son tipos de malware que se utilizan para supervisar y registrar cada pulsación de tecla que se escribe en el teclado de tu computadora. Los registradores también están disponibles para teléfonos inteligentes o smartphones. Esta parte es una parte también muy interesante, ¿no? Y que a veces parece como de película de ciencia ficción o de película de los hackers, pues no sé, cositas así de informática que nosotros vemos, ¿no? Pero es totalmente verídico y cierto este tipo de malware, ¿no? Entra como vulnerabilidad, entra como un correo, no te das cuenta y entras a tu computadora y pues tú normal, ¿no? Pues obviamente no se alenta, no ves nada raro. Simplemente tecleas tu contraseña, entras a tu Facebook, entras a tu correo. El correo es la parte más importante y es como vital, ¿no? Porque obviamente si tienes tu correo habilitado en todas tus cuentas, es tan fácil obtener acceso a toda tu vida personal, a todo lo que tú tengas, ya que este correo es pues obviamente el punto principal en donde ellos van a poder tener acceso. ¿Por qué? Porque obviamente teniendo esto, ellos van a Facebook, entran a tu correo y le dan a olvidar contraseña. Entonces, al momento de que esto pasa, Facebook manda una notificación a tu correo. Ellos tienen acceso a tu correo y pueden cambiar tu contraseña, pueden cambiar todo, todo, todo. No solo Facebook, pueden cambiar tu perfil de LinkedIn, pueden hacer compras con tu cuenta, pueden hacer engaños con tu cuenta, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero también existe en los smartphones, en tu Android, en tu Apple. O sea, no estás libre ni siquiera como usuario de smartphone al momento de utilizar este tipo bueno, al momento de ser atacado por este tipo de malware, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado en dónde damos clic o qué descargamos, ¿no? Ahora, otro muy importante que es de los más nuevos o de los que más se califica ahora, o bueno, que se está calificando, que es el grayware, ¿no? El término de grayware se acuñó o se le dio en septiembre del 2004, ¿no? Describe aplicaciones o archivos no deseados que no son malware, pero que empeoran el rendimiento de tu computadora y que pueden causar riesgos de seguridad. Bien, aquí bueno, tuve
no fortuna quizás, pero sí pues el caso de ver aquí dentro, un caso que un compañero descargó un programa para poder hacer, ¿cómo se dice? Detectar errores gramáticos en inglés. Entonces, al momento de descargar este programa, que pues se ve muy inofensivo, nuestro antivirus AMP de Cisco lo detecta, ¿no? Y nos dice, ok, mira, este programa está tratando de está cambiando de forma a un programa JSON o una API o un conector, por así decirlo, y está tratando de comunicarse, está tratando de cambiar, obfuscar, entonces está tratando de cambiar de forma para que no sea detectado por AMP, pero pues AMP lo detectó y lo detuvo y lo puso en cuarentena. Entonces son este tipo de aplicaciones que tenemos que tener cuidado también a la hora de descargar, ¿no? Entonces mucho ojo en esta parte. También hay aplicaciones que pues de repente pues ya nada más nos empieza a bajar rendimiento a nuestra computadora o empieza a tener ahí abre algunos puertos o brechas donde puede entrar cualquier tipo de ataque, ¿no? Entonces, y los hackers lo saben, entonces lo ocupan como vulnerabilidad o puede ser hasta un backdoor dentro de tu computadora entrando por un programa Super X, ¿no? Que podría ser ese ejemplo que les di no sé, de corregir la gramática. Bien, otro también que está saliendo es el malware sin archivos, ¿no? O el files. El malware sin archivos es un tipo de malware que utiliza programas legítimos para infectar una computadora. A diferencia de otras infecciones de malware, no se basa en archivos y no deja huella. Entonces, la dificultad de la detección y eliminación de este software, del software anti-malware, ¿no? Existe exclusivamente como un artefacto basado en la memoria de computadora, es decir, en la RAM. Entonces, este tipo de ataques es uno de los pues, que más se han descubierto últimamente, que es el malware sin archivos. Bien, otro también que hemos llegado a ver bastante todos nosotros como usuarios es el adware, ¿no? Es un tipo de greyware diseñado para colocar anuncios en tu pantalla, a menudo en un navegador web o en una ventana emergente, que es lo que a veces nosotros tenemos habilitado, ¿no? En el Chrome, o sea, bloquear pop-ups, bloquear ventanas emergentes. Por lo general se distinguen como legítimo y se suma a otro programa para engañarlo, para que instale su computadora, tableta o teléfono inteligente. Es lo que les venía diciendo, ¿no? De repente estamos navegando y queremos ver pues la serie que no encontramos en ningún lado y que a fuerza queremos verla, ¿no? Entonces entramos ahí a páginas ahí pues que de repente le damos clic y ya nos sale un anuncio. ¡Pah! Damos otro clic, ni siquiera le dimos clic a veces y nos sale otro anuncio. Entonces son ese tipo de adware o este tipo de malware que pues si no lo conocía cómo se llamaba, pues ahora ya más o menos, ¿no? Cuando le digan, no, pues ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué aparecen estas pop-ups? No, pues ahora le dicen, no, esto es un adware, es un virus, puede llegar a ser un virus, ¿no? A veces más que nada es publicidad, pero a veces esa publicidad viene con otro enlace donde ahí nosotros podemos ser engañados o hasta pues entrar cualquier tipo de virus. Bien, ahora tenemos los bots y los botnets. El bot es una computadora infectada que permite que un atacante la controle de forma remota. El bot o computadora zombie se puede usar para lanzar más ataques cibernéticos o forma parte de un botnet, una colección de bots. Ok, en esta parte ya podría decirse que viene siendo parte como de un gusano, de un worm, dentro del ataque, ¿no? Viene siendo conjunto. Al momento de que el gusano entra a la computadora, se crea un bot o botnets. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Se preguntarán, pues, ¿para qué sirven este tipo de computadoras? Están infectadas, nada más las va a tener ahí infectadas. Sí, y lo que pasa es que al momento de tener tantas computadoras o tener todas las computadoras de una red, de una empresa, lo que hacen los atacantes es lanzar ataques DDoS, que son ataques de solicitudes, ¿no? O sea, de negación de servicio. Entonces, al momento de que el bot está lanzando este ataque de denegación de servicio a su servidor, no sé, por ejemplo, que trabajen con SAP, SAP,
que es una parte de gestión para las empresas, ¿no? Empiezan a atacar, empiezan a mandar solicitudes al SAP, al servidor del SAP. Entonces todos los usuarios empiezan a mandar solicitudes. ¿Qué pasa? El servidor se colapsa porque está recibiendo muchas solicitudes y él no puede responder a tantas solicitudes. Entonces el servidor se colapsa y deja de mandar solicitudes y se para por tiempos indefinidos. Y a veces, si es tanto el ataque, si son tantas las solicitudes, podría llegar a ser que el servidor se sobrecaliente y tenga ahí una falla ya un poquito más grave en cuestión de hardware, ¿no? Y bien, ya por casi finalizado esto, tenemos lo que son los backdoors o puerta trasera, ¿no? Que es lo que les venía mencionando desde el principio de la presentación. Bien, un backdoor es un método encubierto para eludir la autentificación o el cifrado normal en una computadora, producto, dispositivo integrado, por ejemplo, un enrutador o un switch, y a otra parte de la computadora, ¿no? Las puertas traseras o backdoors se utilizan comúnmente para asegurar el acceso remoto a una computadora y obtener acceso a archivos cifrados. Desde allí se pueden utilizar para acceder, corromper o eliminar datos confidenciales. Es como ya les decía, ¿no? Los backdoor o a veces también, bueno, ahí se me pasó, también hay otro ataque que son los día cero, que viene siendo familia del backdoor. Los ataques de día cero son vulnerabilidades que no se conocen, que nadie sabe que están, de un programa, de lo que sea, ¿no? Entonces los ataques de día cero, junto con las backdoor, nadie sabe que está ahí, Entonces al momento de que el atacante ya realiza su ataque, su esparcimiento de malware dentro de esta backdoor y este ataque de día cero, es como se da cuenta, ¿no? El proveedor de servicios de antivirus o el proveedor de donde se atacó, ¿no? Entonces, al momento de hacer esto, hubo un caso muy importante que es el de WannaCry, que es un ransomware, que fue el que atacó a muchas empresas. Entonces Cisco lo que hizo fue que a los 15 minutos de que un firewall, o su AMP, su antivirus, o Umbrella detectó este tipo de ataque, lo que hizo es que mandarle a Talos esta información. Talos hizo un parche de inmediato y fue como realizó todo este tipo de actualización, y en 15 minutos todas las infraestructuras de Cisco estaban protegidas. Bien, ya como último y como consejo, les dejo esta imagen que nos dice think before clicking. Piensa antes de clicar o de hacer clic en algún lugar, y es algo muy, muy cierto, ¿no? Siempre piensa 2 veces a dónde te va a llevar ese link, a esa imagen o ese archivo descargado. Bien, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y les haya sido muy informativa esta información, ¿no? Porque obviamente a veces tenemos conceptos muy erróneos de lo que son los malware, ¿no? Entonces nada más generalizamos, no, pues es un troyano, no, pues es un virus. Pues ahora ya tenemos un poquito más clasificado que son cada tipo de ataques, ¿no? Espero que les haya servido mucho esta ayuda y que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.